Bien, mi nombre es Nicolás García, soy el pastor de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura y mediante estos vídeos pretendo dar respuesta a los creyentes a sus dudas y sus preguntas, respuestas desde la perspectiva bíblica. Jairo Alexander de Guatemala nos ha vuelto a escribir para darnos las gracias por el vídeo sobre la llamada metafísica cristiana y también planteándonos dos nuevos temas. Dado que son dos temas diferentes, pretendo darle respuestas por separado. Por lo que en este vídeo vamos a darle respuesta al primero de los temas que nos plantea, que es sobre el tema de la cobertura. Jairo Alexander dice: he oído mucho sobre esto. He visto prédicas, unos a favor, otros en contra, pero realmente estoy confundido, dice él. También sé que muchos falsos apóstoles y profetas de hoy en día usan la cobertura para hacer creer a las personas que deben someterse a ellos, si no, están desobedeciendo y por consiguiente están bajo pecado de rebelión a la autoridad. Por otra parte, sigue diciendo Jairo, otros enseñan que la única cobertura que necesitamos es la de Dios y no la de ningún hombre, llámese pastor, apóstol, etc. Y esto me lleva a formularme otras preguntas, dice él. ¿Es necesario que una iglesia tenga la cobertura de un ministerio, un pastor de más años de experiencia y recorrido en la vida cristiana? ¿Debe todo cristiano que quiera servir a Dios, ya sea como evangelista, músico o pastor o cualquier otro ministerio, tener la cobertura de alguien o de algún ministerio? Si un pastor funda una iglesia y no tiene la cobertura de algún ministro o ministerio, ¿qué pasa? ¿Tiene el respaldo de Dios completamente o debe buscar la cobertura para poder tener el respaldo completo de Dios? Jairo Alexander continúa diciendo: he oído al llamado apóstol Sergio Enrique de Ministerios Ebenezer recalcar sobre la cobertura. Incluso dice que si un hijo de Dios no tiene cobertura o no se sujeta a la cobertura de alguien, apóstol, pastor, no es bendecido por Dios y no puede haber prosperidad en su vida. También dice que nadie puede tener intimidad con Dios si no tiene cobertura. Y usa una cita bíblica para descubrir la cobertura. Ezequiel 16. La historia de una mujer que cuando nació nadie tuvo misericordia de ella, que fue aborrecida el día que nació, luego es cubierta por mantos, le ponen zapatos, piel de teón, y cada una de estas cosas, enseña este falso apóstol, que le ponen, representa las diferentes coberturas. Cobertura apostólica, profética, pastoral, etc. Bueno, hasta aquí el primer tema que nos plantea Jairo Alexander de Guatemala. No cabe duda de que el tema es interesante y que debemos desgranar para ir dándole respuesta bíblica. Así que comencemos por el principio. En primer lugar, hay que enmarcar este tema en la Biblia, ya que la Biblia no habla de cobertura, al menos en el sentido en el que estos falsos maestros lo enseñan. Por lo que debemos preguntarnos, oiga, ¿de qué están hablando cuando hablan de cobertura? La respuesta es muy sencilla. De lo que quieren ellos hablar es de autoridad. Cuando ellos dicen que deben tener la cobertura apostólica, quieren decir, deben estar bajo mi autoridad. Es lo que ellos quieren decir. Los falsos apóstoles y profetas de hoy en día pretenden tener autoridad sobre la iglesia de Cristo y sobre los pastores de la iglesia de Cristo. Autoridad que en verdad no tienen. Autoridad que la palabra de Dios no les otorga. En principio, por una razón muy sencilla, porque no son verdaderos apóstoles, porque no existen apóstoles hoy. Jesús llamó a 12 apóstoles y no a más. Por consiguiente, le remito a nuestros vídeos Apóstoles y Profetas, donde hablamos de este tema en profundidad a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahí encontrarán documentación bíblica suficiente para entender que no existen apóstoles hoy. Cualquier persona que hoy diga ser apóstol es simplemente un mentiroso. Ahora bien, debemos seguir hablando de cobertura. Bueno, de cobertura no, de autoridad, que es el tema, el término que usa la Biblia para hablar de ese tema. Jairo Alexander
nos hace una pregunta directa. ¿Es necesario que una iglesia tenga la cobertura de un ministerio? Pastor de más años de experiencia, recorrido en la vida cristiana. Dicho de otra manera, ¿son necesarios los pastores? La respuesta, como siempre, debemos buscarla en la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 11, verso 14, se dice, está escrito: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles capítulo 20, verso 17, se nos enseña que las iglesias tenían ancianos, que en el verso 28 del mismo capítulo Pablo les llama obispos, y que dice que su tarea era la de apacentar, es decir, pastorear la iglesia del Señor. Por tanto, ancianos, obispos y pastores son tres términos, tres palabras que son sinónimas, se refieren a un mismo ministerio, al ministerio pastoral, que desde el principio hubo y sigue habiendo en la iglesia del Señor hasta el día de hoy. Ya que, como Pablo enseña en Efesios 4:11, el Señor mismo lo instituyó. Así que la respuesta es sí. Las congregaciones deben ser pastoreadas por personas llamadas por Dios, capacitadas por Dios para ayudar a los santos, preparar a los santos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como enseña el apóstol Pablo. Debemos entender que la iglesia es una, desde Cristo hasta nuestros días. Aunque hoy parezca que existen muchas iglesias, en realidad es una sola, ininterrumpida, desde entonces hasta nuestros días. Cristo la fundó y usó profetas para escribir el Antiguo Testamento, y llamó a 12, recuerden, solo 12 apóstoles, algunos de los cuales, junto con los evangelistas, escribieron el Nuevo Testamento. Posteriormente, los apóstoles establecieron ancianos en cada ciudad. No establecieron nuevos apóstoles, sino pastores, obispos. En tercer lugar, desde entonces, siguiendo las instrucciones de la inspiración divina, el apóstol Pablo escribió: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles, que sean idóneos, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Por lo cual, desde entonces, los pastores instituyeron a otros pastores hasta el día de hoy. Yo soy pastor porque otros pastores vieron en mí el llamado de Dios, los dones y el testimonio necesario para ejercer esta alta responsabilidad. Y la iglesia lo confirmó. Por todo esto, la respuesta es sí. Los pastores son necesarios, somos necesarios, como dice Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En cambio, los apóstoles no son necesarios hoy en día porque fueron llamados para poner junto a los profetas el fundamento sobre el que está edificada la iglesia. Como dice Pablo en Efesios 2:20. Por tanto, una vez puesto el fundamento, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, como enseña Pablo en 1 Corintios 3:11. Así pues, pastores sí, apóstoles no. También pregunta Jairo Alexander: ¿debe todo cristiano que quiera servir a Dios, ya sea como evangelista, músico, pastor o cualquier otro ministerio, tener la cobertura de alguien o de algún ministerio? Y si un pastor funda una iglesia y no tiene la cobertura de algún ministro o ministerio, ¿qué pasa? ¿Tiene el respaldo de Dios completamente o debe buscar la cobertura para poder tener el respaldo completo de Dios? Bien, estas preguntas le vamos a dar respuesta juntas. Entendamos de nuevo que cuando hablamos de cobertura, a lo que nos referimos es a la autoridad. Estar bajo la autoridad de alguien. La respuesta, en principio, es que eso sería lo ideal. No bajo la autoridad de ningún apóstol. Repito, hoy no hay apóstoles. Hay falsos apóstoles, pero apóstoles verdaderos ninguno.
pero sí estar bajo la autoridad de los pastores. Eso es lo ideal. Pero quiero hacer una aclaración antes. Ningún pastor funda iglesia. La iglesia fue fundada por Cristo. En todo caso, somos usados por Dios para comenzar una nueva congregación. Ahora bien, ese pastor que va a comenzar una nueva congregación, a su vez, habrá sido miembro de otra congregación, habrá tenido su propio pastor. Y si todo ha ido bien, pues tendrá el respaldo de su pastor y de la iglesia, y estará bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de ese pastor. Cuando eso no ocurre, puede ser por dos razones. Bien porque su pastor y la iglesia no reconocen su llamado, sus dones, bien porque por pecado o por incoherencias en su testimonio o falta de capacidad o lo que sea, o porque su pastor es el que está en pecado y por celos, por envidia, por temor, por miedo a que le quiten el puesto, no quiere apoyarlo. Si el problema es la falta de apoyo de la iglesia, el tal pastor nuevo no es pastor. Si monta su iglesita, formará parte de aquel grupo que dijeron: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, pero el Señor les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Por el contrario, si una persona se siente llamado al ministerio, cree tener los dones necesarios y el respaldo de Dios, pero no tiene el respaldo de su pastor porque es un carnal, porque su pastor es una persona celosa, porque tiene envidia, por lo que sea, este pastor nuevo, esta persona que cree ser llamado por Dios al ministerio, debe consultar con otros pastores, debe ir al presbiterio local o regional o del distrito, a la fraternidad de pastores, a la asociación de pastores, explicar su caso. Y ellos le aconsejarán para poder arreglar el problema con su pastor. Pero desde luego, nunca ir por libre. Ningún pastor debe hacerse pastor a sí mismo. La iglesia del Señor, como dijimos antes, es una. Y no debemos actuar como si pudiésemos vivir al margen del resto del cuerpo de Cristo. No podemos tener o hacernos nuestra propia parcela al margen de los demás, independiente de los demás. La iglesia no es un negocio, pero tampoco es una franquicia. Hoy hay muchos casos de esto, de unos y de otros. Pero Dios no llama a llaneros solitarios, sino que desde el principio Dios nos pone en familia. Y lo hizo así, con un propósito. Porque la familia es el taller en el que Dios trata con nuestras vidas. Él nos pule, nos perfecciona en las relaciones cercanas. Por eso Dios quiere que vivamos en comunidad. Ahora bien, al respecto de este tema, hace unos años leí un artículo fantástico de Ralph Mahoney en el periódico Decisión sobre los diferentes niveles de autoridad. Tener clara esta idea, esta cuestión es fundamental. Yo les invito a que visiten en nuestra web para que puedan descargarse el estudio. Es fantástico. Porque se evitarían cometer los errores que cometen estos falsos apóstoles, estos maestros que enseñan herejías hoy en día. Yo les voy a resumir el estudio de una manera muy sencilla. Es decir, hay diferentes niveles de autoridad. El nivel de autoridad número 1, el más alto nivel de autoridad, es el de la autoridad soberana, y ese solo lo puede ejercer Dios. Ningún hombre puede abrogarse tener la autoridad soberana. Nadie, porque nadie es Dios, sino Dios, el Creador. Ese es el más alto nivel de autoridad y nadie, ningún hombre lo puede ejercer, solamente Dios. Segundo nivel de autoridad es la autoridad de la verdad, la autoridad veraz. Y la palabra de Dios es quien tiene ese nivel de autoridad, porque es palabra de Dios, por tanto es verdad. Nadie tampoco puede estar por encima de la palabra de Dios, como nadie puede estar por encima de Dios. Por tanto, primer nivel de autoridad, la autoridad soberana, solo la puede ejercer Dios.
Segundo nivel de autoridad, la autoridad veraz. Es la autoridad de la palabra de Dios. Nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Tercer nivel de autoridad. Aquí es donde muchos se equivocan y ponen a los ministerios, pero en realidad los ministerios no están en el tercer nivel de autoridad. Miren bien, el tercer nivel de autoridad es el nivel de la conciencia, porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios en el día del juicio, y nuestra conciencia, nuestra propia conciencia, dará testimonio en nuestro favor o en nuestra cuenta o en nuestra contra. Pueden estudiar Romanos capítulo 2 y van a entenderlo perfectamente. El nivel de autoridad de la conciencia. Nadie puede estar por encima de mi conciencia, ni siquiera los ministerios, porque cuando yo esté delante de Dios no podré decir, es que los ministerios, oiga, no, mi conciencia, Dios habla a mi conciencia. En los temas que no están claros en la palabra, mi conciencia tiene la autoridad y nadie puede forzar mi conciencia. Cuarto nivel de autoridad, ahí sí viene la autoridad de los ministerios, porque es el cuarto nivel de autoridad es la autoridad delegada. Es una autoridad que se nos otorga para algo, no para hacer lo que queramos, para enseñar lo que queramos, para vivir como queramos o ejercerla como queramos, no. Dios, cuando le da autoridad a un pastor, no le da toda la autoridad de Dios, no le da la autoridad soberana, le da la autoridad delegada. Cuando Dios nos otorga autoridad, nos delega una parcela de su autoridad, no toda la autoridad. Por tanto, yo tengo autoridad a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para edificar la obra de Cristo. No tengo autoridad para destruirla. Pablo habla de esto en 1 Corintios. Por tanto, la autoridad delegada es una autoridad con condiciones. Y ese es el cuarto nivel de autoridad. No seguiré hablando de los otros niveles de autoridad porque no vienen al caso de este tema. Ahora bien, miren, quienes pretenden tener una autoridad soberana se equivocan. Quienes pretenden tener una autoridad por encima de la palabra de Dios se equivocan. Ya sean por pretendidas profecías o nuevas revelaciones o incluso todo aquel que quiera tener una autoridad por encima de su conciencia se equivoca. Todas estas personas que enseñan eso están errando. Están enseñando herejías destructoras. No tienen autoridad de parte de Dios para enseñar contra la palabra de Dios. No tienen autoridad de Dios. Por tanto, no deben ser creídos, no deben ser seguidos, no deben ser temidos, sino deben ser perseguidos como falsos maestros, denunciados como falsos profetas. Miren, el pretendido fundamento que usan para apoyar esta herejía es cuando menos absurdo. Pues toman textos que nada tienen que ver con el tema de la autoridad para hablar de lo que ellos llaman cobertura. Escogen textos, pasajes que hablan del vestirse, que hablan de mantos y que ellos interpretan a su antojo sin tener en cuenta los principios de la hermenéutica bíblica, simplemente para conseguir sus objetivos, que es engañar al pueblo de Dios para comerciar con ellos. Mire, el pasaje de Ezequiel habla de Israel. Es una metáfora que Dios usa para hablar de Israel. Que Dios tomó a Israel cuando Israel estaba abandonado y Dios lo cubrió su desnudez. Pero ¿qué tiene eso que ver con la autoridad? Con la pretendida autoridad de estos falsos profetas. No tiene nada que ver, Señor. Miren, no tengan temor de las personas que hablan así. No tengan temor de quienes hablan estirando, forzando y malinterpretando las Sagradas Escrituras. No tengan temor de ellos. Apártense de todo falso maestro. Apártense de todo falso profeta. El que demanda autoridad es que no la tiene. El que quiere imponer autoridad es porque Dios no se la ha dado. Cuando alguien tiene autoridad, no tiene que imponerla. Dios lo respalda. Pero Dios no respalda a estos falsos profetas. Por eso siempre están demandando
que todo el mundo se someta bajo su cobertura o bajo su autoridad. Pero no tienen derecho a hacer esto, porque Dios no les ha llamado, porque Dios no les ha puesto ahí, porque Dios no les ha dado esa cobertura que ellos dicen, o esa autoridad que pretenden tener. Por tanto, iglesia de Dios, creyente, hijos de Dios, apártense, salgan de ahí. Si en su iglesia le hablan de estos temas, salgan de ahí. Huyan de aquellos que le enseñan mal, de aquellos que quieren comerciar con su fe. No tengan temor de estas personas. Apártense de ellos y busquen la palabra de Dios. Busquen una congregación donde se predique la sana doctrina, donde se enseñe las sagradas escrituras como son en realidad. Hasta aquí este tema. Espero haberles ayudado con estas respuestas. Y mientras tanto preparamos el siguiente vídeo para dar respuesta al otro tema que Jairo Alexander nos ha planteado. Mientras tanto, Dios les bendiga.